Entonces, hoy día vamos a empezar a ver un tema nuevo que tiene que ver con listas enlazadas. ¿Qué son las listas enlazadas? Son estructuras de datos dinámicas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay, así como hay estructuras de datos dinámicas, hay también estructuras de datos estáticas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estructuras de datos dinámicas y estructuras de datos estáticas? Las estructuras de datos estáticas son los arreglos, o como conocemos en español o en inglés, arrays, es decir, en otras palabras, los vectores y las matrices. Entonces, ambas son estructuras de datos. Estructura de datos, estructura de datos. ¿Cuál es la diferencia? Estas son dinámicas y esas son estáticas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la memoria. Eso no se olviden. Los datos que manejamos en un programa se almacenan en la memoria. Entonces, las listas enlazadas almacenan de una forma los datos en la memoria y los arrays almacenan de otra forma, las estructuras de datos estáticas almacenan de otra forma los datos en la memoria. Esa es la diferencia. ¿Cómo almacenan los datos en la memoria? Vamos a tratar de hacer un ejemplo entonces. Entonces, las dinámicas y las estáticas. Antes de ver cómo, antes de hacer esa diferenciación de cómo almacenan, vamos a aquí dibujar una memoria, por así decirlo, pequeño. La memoria, cuando hablamos de la memoria, estamos hablando de la memoria RAM en la computadora. No estamos hablando del disco duro. En una computadora los datos se almacenan en la memoria RAM y en el disco duro. En el disco duro los datos se almacenan permanentemente. En cambio, en la memoria RAM solamente son los datos temporales. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, repito nuevamente, cuando hablamos de que cómo almacenan los datos en la memoria, estamos hablando de cómo se almacenan los datos en la memoria, no en el disco duro. Ya entonces, a ver, para que se entienda un poco más, aunque muchos deben estar entendiendo, ¿no? Pero tratemos de hacerlo esta parte más entendible porque les va a servir no solo para esta materia, sino para tener una idea de cómo, en realidad, cómo funcionan las computadoras. Entonces, cuando tenemos una computadora, lo graficaremos así, la computadora. Bueno, entonces una computadora, ¿cuáles son las partes de una computadora? Las esenciales. Las dos partes esenciales de una computadora son el procesador y la memoria. Estos son los dos componentes principales de las computadoras. Pero estamos hablando de la memoria
RAM. Obviamente tiene más dispositivos una computadora, pero estos son los esenciales, el procesador y la memoria. Entonces, generalmente nosotros, cuando prendemos nuestra computadora, así lo graficaremos, ¿no? Prendemos nuestra computadora, ¿ya? Entonces, cuando prendemos una computadora, cuando una computadora está funcionando, hacemos uso y de repente cargamos Word. Entonces, la palabra aquí clave es cargar, ¿no? Cuando cargamos, cuando iniciamos un programa Word, este Word se carga en la memoria RAM. En la memoria RAM va Word. Entonces, recién Word podemos utilizar. Entonces, luego, digamos, cargamos un explorador de Internet. No sé cuál usarán, digamos, cargamos el Google Chrome, digamos. Google Chrome. Esto igual se carga en la memoria. Y podemos utilizar. De ahí es que decimos que en la memoria RAM se ha cargado Word en la memoria, entonces en nuestra memoria ya está ocupando un espacio el Word. Cargamos Chrome, está ocupando otro espacio en la memoria Chrome. Cargamos otro programa, va a ocupar igual un espacio en la memoria Chrome. Digo, otro espacio en la memoria, cualquier otro programa. Entonces, el programa, cuando inicio un programa en la computadora, se carga en la memoria. Pero ya cuando cierro este programa, es decir, ya no quiero utilizar Word y lo cierro, entonces este espacio en la memoria, como ya no estoy usando Word, se libera el espacio de la memoria. Cierro Chrome, igual, se libera el espacio de la memoria. Entonces, para eso sirve la memoria, así trabaja la memoria. Un procesador hace todas las tareas directamente trabaja con la memoria. Entonces, cuando nosotros iniciamos un programa, este se carga en la memoria. Pero cuando ya cerramos, se libera de la memoria. Por eso dice que la memoria almacena, fíjense, almacena datos, pero no son permanentes. Cuando ya no funcionan estos programas, se salen de la memoria. Otra cosa es el disco duro. Ahí los datos son permanentes. Cuando ustedes guardan una imagen, digamos, hacen un documento Word y guardan ese documento, se guarda en el disco duro. Se consigue una película, lo guardan en su disco, eso es, repito nuevamente, eso es permanente. En cambio, la memoria es temporal. Toda esta explicación para que recuerden, cuando hablo de memoria, esos datos se almacenan en la memoria RAM temporalmente. Entonces, pasa lo mismo, pasa lo mismo. Cuando yo hago mi programa, digamos, este programa, int A, int B, int C, digamos. Y digo, A toma el valor de 5. Bueno, aquí directamente podríamos hacer, ¿no? Este programa. A toma el valor de 5, B toma el valor de 7, C toma el valor de A más B. Hago este pequeñito programa, ¿no es cierto?
Ahorita, ¿cuánto está ocupando de memoria el programa? Nada. Hasta que hago correr. Cuando hago correr, recién estos datos o el programa se carga en la memoria. Cuando hago correr, el programa recién se carga en memoria, así como cualquier programa, así como el Word, como el Excel, como el Google Chrome, cualquier juego, etcétera. Cuando ejecutamos, recién se carga en la memoria. Entonces, nuestra memoria más o menos es así, es una especie de millones o hasta billones, tiene de celdas. Aquí estamos ejemplificando simplemente unos cuantos. Entonces, cuando corre mi programa, almacena, es decir, reserva alguna celda para alguna variable. Entonces dice, mi programa dice, la variable A se va a almacenar, por así decirlo, aquí. Mi variable B se va a almacenar aquí. Y mi variable C se va a almacenar aquí. Entonces dice, ¿no? A va a tomar el valor de 5, entonces aquí se va a almacenar 5. B toma el valor de 7, aquí se va a almacenar entonces 7. C toma el valor de A más B, 7 más 5, aquí se va a almacenar 12. Entonces, cada variable, fíjense, cada variable ocupa un espacio en la memoria, única, ¿no es cierto? Luego, digamos, en el programa digo, A toma el valor de 8. Entonces, por eso cuando hacemos la prueba de escritor decimos, A toma el valor de 5. Aquí en esta instrucción, luego en esta instrucción, A toma el valor de 8. Decimos entonces, A ya no vale 5, vale 8. Por eso tarjamos, porque aquí mismo ya no va a valer 5, ahora va a valer 8. Desaparece el valor antiguo. Digamos, decimos, B toma el valor de 3. Entonces, el espacio donde está ocupando B ya no va a valer 7, va a valer 3. C, digamos, ahora decimos, C toma el valor de 2. Entonces, C ya no va a valer 12, va a valer 12 sobre escribe. Entonces, cada variable ocupa una celda, por así decirlo. Cada celda ocupa un determinado tamaño. Ya, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, eso hace un programa. Cuando hacemos nosotros todo nuestro programa, no está ocupando todavía memoria nuestros datos, hasta que ejecutamos. Cuando ejecutamos, todo nuestro programa se carga en la memoria y va almacenando, ¿no? Datos, va almacenando espacios para nuestras variables. Ya, entonces, espero hasta ahí también se haya entendido algo, simplemente estoy ejemplificando. Ahora sí, entonces, aquí, cuando digamos quiero almacenar estos datos, 5, 7, 9, 3, 2. Puedo usar para almacenar estos datos estructuras de datos dinámicas, porque ya son un conjunto, ¿no es cierto? Ya no es una variable. Ya no es simplemente A o B, digamos, tengo que almacenar 20, 30 datos, 50 datos, digamos. Entonces ya tengo que usar una estructura. Puedo usar un vector, ¿verdad? Entonces, para almacenar estos datos, puedo usar estructuras de datos dinámicas o estructuras de datos estáticas. Entonces, puedo usar estáticas, en otras palabras, puedo usar un vector. Entonces, declararía un vector, digamos, A, que sea de tamaño 5. Y ahí almacenaría 5, 7, 9, 3, 2. Entonces diría es un vector, ¿verdad? Ahí puedo almacenar. O puedo usar estructuras de datos dinámicas, es decir, ya no se representan gráficamente igual las listas enlazadas. Se representan así. El 5 va a almacenarse ahí.
el 7 va a almacenarse ahí, el 9 va a almacenarse ahí, el 3 va a almacenarse ahí, y el 2 va a almacenarse ahí. Y fin. Esa es la principal, bueno, la primera diferencia entre estructuras de datos dinámicas y estáticas. Fíjense que gráficamente ya no es lo mismo, aunque almacenan los mismos datos. Queríamos almacenar en alguna estructura estos datos y lo estamos almacenando en una estructura de datos dinámica y en una estructura de datos estática. Entonces, eso es un vector, una estructura de datos estática y una estructura de datos dinámica es esa. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? El tamaño. Si el tamaño es fijo o variable. Entonces, esta estructura es de tamaño fijo y esta estructura es de tamaño variable. Ahí está la diferencia. ¿A qué se refiere? A que qué pasa si yo quiero almacenar, estoy trabajando con 5 números y de repente digo, quisiera almacenar el 8 más, el 8 más, es decir, quiero aumentar el 8 a estos datos. Entonces aquí ya no se puede, es de tamaño fijo, ya no puedo crear un hito más, porque cuando creé esto seguramente hice int a igual, bueno, de tipo vector, ¿no es cierto? Por ejemplo, se va vectores, ya manejar hartos vectores, int a igual, new int, perdón, new int de tamaño 5. Esta instrucción he debido hacer para crear esto. Y luego he podido decir, en la posición 0 toma el valor de 5. En la posición 1 toma el valor de 7 para llenar estos valores. ¿No es cierto? La idea es que aquí, en esta instrucción, cuando he creado este vector, se ha creado ahí tamaño 5. Es de tamaño fijo un array o un arreglo. No puedo aumentar. Ya está, ya le he dicho de tamaño 5. ¿Pero qué pasa si quiero aumentar 1? No puedo, pues ya le he dicho de tamaño 5. Por eso es una estructura de tamaño fijo o fija. Ya. Entonces no puedo aumentar. Y digamos, simplemente quisiera trabajar igual, simplemente con 3 datos, con estos 3 datos. Igual, con estos 3 datos, ya he dicho de tamaño 5. Entonces almacenaré 5, 7, 9. Estos otros se quedarán con 0, 0. No los voy a usar. Estoy trabajando hasta aquí. En mi programa me daré un límite. Trabajaré con 3 datos, pero en la memoria le he dicho que van a ser 5, es decir, 2 no estoy utilizando, pero está ahí. El tamaño es 5. No puedo ni aumentar ni disminuir. Por eso los vectores, las matrices, son estructuras de datos estáticas. Ahora, si quiero una estructura donde pueda aumentar o disminuir, esas son las listas enlazadas. Esa es la principal diferencia. Entonces, si yo quiero aumentar el 8, me creo un nuevo nodo, se llaman nodos estos. Me creo un nuevo nodo y le digo aquí ahora, tú vas a apuntar a este y este va a almacenar 8 y el 8 ahora va a ser el último. Quiero almacenar el 9 otra vez, digo, creo un nuevo nodo, almaceno el 9 y listo. Puedo ir aumentando los nodos que yo quiera. O también cuando ya no quiera, voy borrando algunos. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. Estas son estructuras de datos, tanto los
Bueno, volvamos ahí. Entonces tenemos estructuras de datos, dos básicas, en cualquier lenguaje de programación. Estáticas y dinámicas. Esto es en cualquier lenguaje de programación. Es decir, tenemos estructuras de datos estáticas, por así decirlo, vectores o las matrices, y las listas enlazadas. Estas estructuras son, por así decirlo, nativas. ¿Qué quiere decir nativas? No hay otra estructura antes que estos. Estas son las primeras estructuras, así para almacenar hartos datos. No hay. A partir de estas, y sobre todo esta, que es dinámica, ya se crean varias otras estructuras, pero que ya no son nativas, por así decirlo, son avanzadas, son creadas ya, hechas a mano, digamos. Por ejemplo, el famoso array list, ¿no? O el famoso incluso lista enlazada, que hay estructuras de datos, o por ejemplo, lo que hemos manejado ya, el array list, hay la estructura pila, hay la estructura cola, hay la lista enlazada linked list, pero estas ya son avanzadas, son creadas, por así decirlo, por el hombre. En cambio, estas son naturales del lenguaje, se almacenan directamente en la memoria. Entonces, estas en cualquier lenguaje de programación va a haber. Obviamente el manejo es diferente, pero hay en C++, hay que hacernos nosotros. En Java hay que hacer, en Python hay, son estructuras básicas nativas. En cambio, estas estructuras no son de algún lenguaje. Por ejemplo, el array list no hay en C++, no hay en Python, no hay, tendrán sus propias estructuras. En cambio, estas son nativas, casi se manejan de la misma manera en cualquier lenguaje. Por eso su importancia de aprender. Tal vez en el futuro usemos simplemente estas, pero sabemos que estas están hechas en base a estas. Y que hay la diferencia, estáticas, dinámicas. Por eso la importancia de llevar siguientes materias, porque siempre nos interesa saber lo que es base, lo básico, base siempre es importante, eso no se olviden. Repito nuevamente, tal vez en un futuro casi nunca usen sobre todo lista enlazada, o tal vez dirán mucho, oh, como vector es muy antiguo, si hay otras estructuras. No, estos son lo básico, siempre debemos saber. Ahora, si sabemos esto, recién podemos usar esto, ya va a ser nuestra decisión. Ya entonces, esas son estructuras de datos nativas básicas, que en cualquier lenguaje hay. Obviamente el manejo es diferente, pero lo que nos interesa es cómo se almacenan en la memoria. A eso vamos a ir ahora. Entonces, bueno, vamos a simular la memoria. De aquí les vamos a copiar esta memoria. Vamos a suponer que estas son memorias. Y vamos a pegar aquí. Entonces, aquí tenemos ya. Esta va a ser aquí nuestra memoria para simular cómo se almacenan los datos en listas enlazadas y cómo se almacenan los datos en vectores. Ya. Entonces ahí tenemos dos memorias. Vamos a tratar de ejemplificar, ¿no? Simplemente la cosa es ejemplificar. Obviamente el proceso interno es más complejo, pero lo que nos interesa por lo menos tener una idea de cómo se almacena. Digamos, tengo estos datos en una lista enlazada. Tres, 7, 9. Y tengo este vector. Entonces, ¿cómo se almacenarán estos datos en la memoria y cómo se almacenarán estos datos en la memoria? Entonces, cuando hacemos un programa, decimos, digamos, para este vector, ¿no? Que se va a llamar A.
int A vector igual, por eso es que declaramos siempre el tamaño, ¿no? Igual, new int de tamaño 1, 2, 3, 4. Entonces la memoria, estas son memorias, RAM obviamente, RAM de acceso, solo se llenan cuando el programa se ejecuta. Cada celda tiene una posición. Entonces esta será la celda, digamos, 1, esta será la celda 2, esta será la celda 3, esta será la celda 4, esta será la celda 5, esta 6, etc. Aquí igual, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Entonces, digamos, si vamos primero a analizar esto, digamos, como la memoria RAM almacena datos de todos los programas que se están almacenando en la computadora, de repente, al principio la computadora se ha empezado a cargar, digamos, Word. Entonces, incluso la memoria RAM, cuando se carga Windows, o sea, ¿qué programa carga primero la computadora en la memoria? El mismo Windows. O sea, ahorita lo que están viendo, sus computadores cambiando de computador, han cargado Windows, se ha cargado la computadora. Ese mismo Windows ocupa un espacio en la memoria. Digamos, hemos cargado luego Word. Ese programa Word ha ocupado un espacio en la memoria. Luego hemos cargado, digamos, Zoom. Eso se ha cargado en la memoria. Entonces, todos los programas que se están ejecutando en la computadora se cargan en la memoria. Los cerramos, obviamente se libera, ¿no? Entonces, a lo que me voy es que la memoria está constantemente ocupando espacio y liberando espacio. Ocupando, liberando, es decir, no sabemos en qué lugar hay espacio. Entonces, de repente, nuestro programa hacemos correr y el programa, el compilador, va a buscar un espacio en la memoria. Va a buscar un espacio en la memoria y va a decir, por ejemplo, aquí, ¿cuántos datos necesito? 4. Aquí hay espacio, va a decir. Entonces, aquí se usa mucho el término reservar. Aquí va a reservar para esta A su espacio. ¿Cuántos dice? 4. Entonces va a decir, este espacio ya estoy ocupando así, porque aquí es el único espacio libre. Aquí voy a almacenar mis datos en mi variable A. Entonces luego digo, A en la posición 0 toma el valor de 3, esto, ¿no? Aquí se va a almacenar 3. A en la posición 1 toma el valor de 4, digamos. Aquí se va a almacenar 4. Entonces, mi programa se está ejecutando, ¿verdad? Y de repente, también la computadora misma ocupa muchos procesos. Digamos, luego declarar una variable incluso int b. Entonces, para b, aquí hay un espacio, va a decir. Esto va a ser para b. Fíjense que el tamaño para el vector a ya está aquí, y incluso mi mismo programa ya lo está cerrando para otra variable. Int b toma el valor de 10, digamos. Aquí está almacenando 10. Luego, digamos, el programa de repente hemos abierto, digamos, otro programa, digamos, el Mozilla, el navegador. Entonces, ¿dónde va a cargarse el Mozilla? Ya está ocupado esto por mi programa, que estoy haciendo correr. Ya se llenará aquí, digamos, el Mozilla. Entonces, fíjense que ya he reservado espacio para mi vector A y para mi variable B. Mi programa ha reservado espacio en la memoria RAM. Ahora, ¿qué pasa? Que si quiero hacer crecer A, por eso es que se dice que los vectores son de tamaño fijo. Una vez que ya he declarado, ya no puedo hacer crecer. Pues, ¿dónde voy a hacer crecer? Aquí, digamos, pero ya serían dos vectores. Aquí uno y aquí otro, ¿no es cierto? Entonces, no se puede. Así trabajan los
vectores. Una vez que se declaran, en la memoria reservan un espacio, usemos o no, digamos 0, 0 aquí, pero ese tamaño ya está para mi variable de tipo vector. Obviamente, si digo 10, va a buscar un espacio para 10 y 10 va a reservar. Si digo 100, para 100. Pero fíjense que es un espacio que almacena, que reserva. En cambio, las listas enlazadas, no. En mi programa voy a crear, a esto se le llama nodo igual en lista enlazada. Voy a crear un nodo. Igual que hemos ejemplificado esto, puede ser que en un momento haya cargado Windows. Entonces Windows igual se va a llenar. Digamos, todo esto va a ocupar Windows. Luego he cargado Word, digamos. Igual, luego Word ocupa todo esto también. Luego he cargado Zoom, digamos. Y Zoom, digamos, es un programa más chiquito y ha ocupado, digamos, esto, digamos, ¿no? Y luego he hecho correr mi programa y he creado este nodo, que le puedo llamar, digamos, mi nodo A. Entonces, A va a reservar, aquí fíjense que para cada número reservaba una celda. En cambio, para aquí voy a reservar 2 celdas. Esa es la diferencia. Ejemplificando, ¿no? Aquí para cada dato almaceno una celda y para aquí para cada dato voy a almacenar 2 celdas. Pero digamos solo he creado A, que almacena el valor 3. Y luego, todavía no he creado el nodo B y el nodo C, todavía no, digamos. Entonces puede ser que incluso haya declarado aquí int x, digamos, y x va a reservarse espacio aquí. Valor para x, toma el valor de 8, digamos. Ahí se almacena 8. Y luego recién creo el nodo B, donde hay espacio al lado. Aquí va a haber espacio para el nodo B. Luego, digamos, abro otro programa, digamos el Mozilla igual, y se almacena, se llena aquí datos con Mozilla. Todo esto se llena datos con Mozilla. Y luego recién creo el dato C, el nodo C. Y se va a crear aquí el nodo C. Entonces, uno se fija y dice, entonces, cada nodo se puede almacenar en la memoria en lugares diferentes. Sí, esa es la diferencia. En cambio, en un vector no. Solo en un lugar y todo unidito. En cambio, aquí se pueden almacenar en lugares diferentes. Luego incluso, digamos, un nodo. Luego vamos a ver, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se almacenan? Eso tenemos que saber. Cada nodo se almacena en un lugar de la memoria, en un lugar diferente. Entonces, dice, el nodo A va a almacenar el valor 3. Y fíjense que cada nodo tiene una flechita que apunta al siguiente valor. El siguiente valor en este caso es 7. ¿Dónde está almacenando aquí? 7. Pero recuerden que cada celda, por ejemplo esta celda, cada celda tiene, por así decirlo, una posición. Lo que habíamos puesto, ¿no? Aquí, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, etc. Cada celda tiene una posición. Entonces aquí, digamos, esta era la celda 20, esta era la celda 21, esta era la celda 22, esta era la celda 23, esta era la celda 24, 25, 26, 28, digamos que esta era la celda 50, esta era la celda 51, ¿no es cierto? Entonces, cada nodo, cuando se crea, dice, ¿qué valor voy a almacenar? El 3. ¿Cuál es el siguiente? El 7. ¿Dónde está el 7? En este caso está en el lugar 23. Entonces aquí se va a almacenar 23. Entonces está diciendo, yo estoy almacenando el nodo 3 y el siguiente valor de la lista está en la posición
23. Entonces salta a la posición 23 y dice, ah, el siguiente es el 7. ¿Cuál será el siguiente? Estaría almacenándose aquí el 9 en la posición 50. Entonces aquí se va a almacenar el 50. Ah, entonces el siguiente valor es el 9, que está en la posición siguiente. Entonces va a saltar a la posición siguiente, entonces va a decir el siguiente es el 9. Ah, si quiero crear un nuevo nodo de, digamos, que almacene el 8, entonces va a buscar dónde hay un espacio libre, digamos aquí. Aquí se va a almacenar el 8 y digamos que esta es la posición 100. Entonces aquí se va a almacenar. El siguiente está en la posición 100. Y como el último no hay nada, se va a almacenar aquí null, nada. Null significa que no hay nada. Entonces, cuando uno maneja listas enlazadas, gráficamente vamos a manejar así, como está así, estos cuadraditos con estas flechitas. Así se grafican las listas enlazadas. Pero en la memoria, cada nodo se está almacenando en una parte diferente. Pero cada nodo ocupa dos espacios. Uno, el valor que almacena, y el otro, ¿dónde está el siguiente valor? El 23 está en la, digo, el siguiente nodo está en la posición 23. A eso se refiere. Espero esta parte se esté entendiendo, ¿no? Nuevamente aquí, digamos, el nodo A se va a almacenar aquí, digamos, el nodo B se va a almacenar, digamos, aquí. ¿Eso por qué? Porque la memoria siempre es dinámica, nuevos datos están almacenando nuevos valores, etc. Y el nodo D se va a almacenar ahí. Entonces, el nodo A tiene el valor de 3, el nodo B tiene el valor de 7, el nodo C tiene el valor de 9, el nodo D tiene el valor de 8. Los enlaces, nos dice que están, por eso se llaman listas enlazadas, están enlazadas y digamos que esta es la posición 10, esta es la posición 11, esta es la posición 30, digamos, esta es la 31, esta es la 100, digamos, esta es la 101, esta es la 1000, digamos, esta es la 1001. Entonces, cada nodo internamente en la memoria almacena qué valor está almacenando, 3, y dónde está el siguiente. El siguiente es el 7. ¿Dónde está? En la posición 30, que es esta, ¿no? Eso nos dice, entonces el programa va a saltar a la posición 30 y va a decir, el siguiente valor es el 7. ¿Dónde está el siguiente valor? En la posición 100. Entonces aquí se va a almacenar 100. Entonces del 7, ¿cuál es el siguiente? Nos va a preguntar el 100. Va a saltar a la posición 100 y va a decir, ah, el siguiente es el 9. Del 9, ¿cuál es el siguiente? El 8. ¿Dónde está el 8? En la posición 1000. Entonces va a saltar a la posición 1000 y tenemos el valor 8. Del 8, ¿cuál es el siguiente? Nada. Entonces, null. Así se almacenan, fíjense gráficamente cómo se almacenan los datos en la memoria para una lista enlazada y cómo se almacenan los datos en la memoria para un vector. Hay diferencia, ¿verdad? Hay diferencia. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. La desventaja de esto, ¿cuál es? Que para almacenar cada valor, almaceno doble. ¿No es cierto? En cambio, aquí, ¿cuál es la ventaja? Para cada valor almaceno una celda. Entonces, prácticamente diríamos que aquí se necesita el doble de tamaño para listas enlazadas. Esa sería una desventaja. Pero ¿cuál es la ventaja para una lista enlazada? Que puedo crear más nodos y se van a crear nomás los nodos en cualquier parte en la memoria. Elimino un nodo, se va a eliminar nomás de la memoria. Esa es una ventaja, puedo aumentar o disminuir. En cambio, en vectores, no, ya está el tamaño fijo, no puedo ni aumentar ni disminuir. Eso también es una desventaja. Entonces, ustedes ya verán en un futuro, cuando hagan programas ya más avanzados, si usan estructuras de datos estáticas o dinámicas. Ya las otras estructuras que se ven más adelante, o que han visto, siempre van a ver la ArrayList, por ejemplo, ya es una estructura creada, pero la base son estas. Internamente está haciendo listas enlazadas. Obviamente, para un programa, mientras usamos, por ejemplo, un ArrayList,
ocupa más memoria porque tiene muchas más funciones. A veces es mejor programar simplemente con lo nativo porque ocupa menos espacio. Entonces esa también es una gran ventaja, ¿no? Cuando queremos hacer programas más eficientes es mejor usarlo nativo, ya sea listas enlazadas así de manera tradicional o vectores de manera tradicional y no estructuras avanzadas, porque obviamente esas estructuras tienen más código, ocupan más memoria, tienen muchas más funciones que incluso ni siquiera las vamos a utilizar. A veces mejor, por eso es importante seguir aprendiendo estas, por así decirlo, antiguitos, porque siguen siendo base. Ya entonces, hasta aquí lo que me interesa, tanta basura, por así decirlo, pero me interesa esto, ¿no? Que sepan, hayan entendido las listas enlazadas, que vamos a ver a continuación cómo se manejan, no es sencillo, pero me interesa esto, ¿no? Me interesa que recuerden bien cómo se almacenan estos datos y cómo se almacenan estos datos. Entonces voy a preguntar a manera de ver si no se han ido. Petro, ¿se ha entendido la esencia de cómo almacenan los datos una lista enlazada y cómo almacenan los datos un vector en la memoria? Sí, ingeniero. Ya. Ariel Erwin, ¿se ha entendido? Ingeniero. Ya. Colque Miriam, ¿se ha entendido? Sí, ingeniero. Delgadillo, ¿se ha entendido? Sí, Ya. A ver, un hito más. Natalie Huaypa, ¿se ha entendido? sí, licenciado. Ya. Inge, Entonces, esa disculpe, es... Perdón, dígame. ingeniero, ¿me podría llamar la asistencia? Es que me conecté y le mandé un mensaje cuando me Ya, al final voy conecté. a ver el mensaje. Al final voy a ver el Bueno, está mensaje. bien. Entonces, eso es lo primero de ver, ¿no? Entonces, cuando vemos listas enlazadas, no solo se trata de manipular directamente, sino entender cuál es la diferencia con vectores o con machis. Yo creo que ya se ha entendido. Ahora, recién veamos, empecemos a programar. Empecemos a programar una lista enlazada. Ahora sí, lo más importante era aprender cuál es la diferencia, ya saben. Ahora viene lo complicado. No es tan complicado si no pierden el hilo. Si pierden el hilo, se van a perder. Pero si no pierden el hilo, no es complicado. Entonces, esto es una lista enlazada. Entonces, tenemos tres datos que se van a almacenar y que se van a enlazar. Entonces, cada uno de estos se llama nodo. Entonces, aquí tenemos tres nodos. Si agarramos un nodo solito, vamos a ver sus partes. Un nodo tiene básicamente dos partes, así como se almacenan en la memoria también, ¿no? Dos partes. El que almacena el valor y el que enlaza. ¿Dónde está el siguiente? Entonces, a esta parte, el que almacena la información, ahí se almacena la información. Entonces, la primera parte, info. Entonces, a esta parte le vamos a llamar info, porque almacena la información. Y a esta segunda parte es el enlace. Entonces, un nodo tiene un campo info y un campo enlace. Entonces, aquí vamos nuevamente a trabajar con aquí recién vamos a ver la programación orientada a objetos. Entonces, cada nodo para nosotros va a ser un objeto. Entonces, aquí tenemos un objeto, aquí tenemos otro objeto y aquí tenemos otro objeto. Podemos crear más objetos. Entonces, en programación orientada a objetos, para poder crearnos un objeto, primero debemos crearnos las famosas
clases, ¿verdad? Recuerden que así yo graficaba cuando se buscaba programación orientada a objetos. Si este es un objeto, antes del objeto debo crear su clase. A partir de la clase se crean los objetos, ¿no es cierto? A esta clase también se le llama en programación, no, perdón, clase, y el objeto es una instancia de clase. Esto es programación orientada a objetos, estoy recordando, ¿no? Entonces yo para crear objetos, primero debo crear mis clases, o mis moldes, modelos. A partir de una clase puedo crear varios objetos. Entonces esto tengo que hacer primero, mi clase. Entonces por eso es que para hacer listas enlazadas, primero voy a crear la clase. Class, ¿y qué son estos nodos? Entonces le voy a llamar class nodo. Una clase, o un nodo va a tener dos partes, habíamos dicho un campo info y un campo enlace. Entonces, info y enlace. Entonces, tengo que fijarme siempre los tipos de datos. Este 3, ¿qué tipo de dato es? Int. Y este enlace, ¿qué tipo de dato será? En la memoria sabemos que está almacenando posiciones de la memoria, pero para nosotros estas flechitas se llaman en programación referencias, o sea, nos hace una referencia de dónde está el otro nodo. Es una referencia. Más o menos es un tipo de dato. Está apuntando a un nodo, está apuntando a un nodo. Entonces, eso es lo que quiero que se fijen. Esta flechita significa que está apuntando ¿a qué? A un nodo. Entonces, esta variable enlace va a ser de tipo nodo. Es una referencia. Nos dice más o menos dónde está el otro nodo. O almacena, en otras palabras, otro nodo. Es medio un poquito complicado esta parte de entender por qué este tipo de variable. No es recursividad, ¿no? Porque esta no es una función. Entonces está diciendo que tengo una clase tipo nodo donde lo que va a almacenar es un valor de tipo entero y un valor también del mismo tipo. Va a almacenar un nodo de tipo nodo. Medio chistoso es eso, pero así es. Por eso es que nuestra clase simplemente tiene estos dos, para empezar, estas dos variables. Entonces, otra vez voy a preguntar, ¿no? A los que para ver si no están durmiendo. ¿Se entiende entonces por qué info y por qué enlace? Entonces, está nuestra clase. Vamos a hacer, entonces, lo básico es esto de nuestra clase, de cada nodo. Info y enlace. Int y nodo. Ahora, digamos, tengo ya en otro programa, en el public, digamos, en otra clase, prueba, digamos. Public, static, void, main. Ya. Entonces voy a tener dos clases, la clase nodo y la clase prueba. En la clase prueba va a estar la función main, que es la que corre. Ahora, ¿qué voy a hacer entonces? Ya tengo una clase. Recuerden que a partir de las clases, esta es una clase, se pueden crear varios objetos. Esto es programación orientada a objetos. Entonces, a partir de una clase se puede crear varios objetos. Y sobre todo, utilizando la instrucción new. ¿No es cierto? Entonces, aquí ya tengo mi clase. Ahora lo que tengo que crear son objetos.
Entonces, quiero crear este objeto, que le voy a llamar A, y que A almacene el valor de 7. Entonces, estoy creando ya mi primer nodo. Esto va a ser mi primer nodo. Entonces, ya tengo la estructura básica. Por eso generalmente se llama esta materia estructura de datos, porque nos tenemos que crear nosotros nuestras estructuras. Esta es mi estructura básica, la clase nodo. Entonces, repito nuevamente, una clase se puede convertir en objeto, en uno o varios objetos a partir de la instrucción. Bien, ya tengo mi clase, entonces voy a crear mi primer objeto. Entonces, de tipo nodo, digo, nodo, ¿qué se va a llamar? A. Creo el objeto, igual new y no. Entonces, eso es programación orientada a objetos, ¿no? Estoy creando a partir de una clase un objeto que se llama en este caso A. Esta instrucción está creando este objeto. Así, vacío. Simplemente el cuadradito con la flechita. Eso está haciendo esa instrucción. Ahora quiero crear otro nodo. El nodo B, digamos. Entonces, igual me creo de tipo nodo B igual new nodo. Entonces, he creado otro objeto. El objeto B. Pero fíjense que estos nodos están separados, no están unidos, no están enlazados. Ahorita estas dos instrucciones han hecho eso, han creado el nodo A y el nodo B, pero que están separados. Quiero decirle al nodo A que almacene el valor de 3 y al nodo B que almacene el valor de 8, digamos. ¿Cuáles serían esas instrucciones? A punto, el 3, ¿qué campo es? Info. Entonces, A.info, de A su campo info va a tomar el valor de 3. Esta instrucción le está poniendo a A el valor de 3. Para darle el valor de 8 a B, ¿qué sería? B.info toma el valor de 8. Esta instrucción le está poniendo a B el valor de 8. Ahora hay que enlazarlos. Entonces, hay que decir que A apunta a B. Y B, al ser el último nodo, apunte a null. Entonces, la instrucción sería A punto. Recuerden siempre que tiene dos campos, info y enlace. Ahora estamos accediendo a su campo enlace, toma el valor o apunta a B. Entonces, esta instrucción es esta flechita. A punto enlace igual B. Esto quiere decir A apunta a B, para que se entienda. Espero se haya entendido, es muy importante esta parte. Y B punto enlace va a ser igual a ¿qué? No hay otro nodo. Va a ser igual a null. Y listo, nada más. Ya está, ya tengo mi primera lista. ¿Por qué se llama lista enlazada?
porque ya está enlazado. Ahora, para ver si han entendido, todas estas instrucciones me han permitido crear esta lista. Ahora, ¿qué instrucciones tendré que tener para crearme esta lista? Y entonces repito nuevamente, para crearme esta lista, he hecho todas estas instrucciones. Ahora, ¿cuáles serán las instrucciones para crear esta lista? Hagan, por favor, en sus cuadernos, en sus computadoras, si están en NetBeans, o ahí nomás, solo es escribir, ¿no? Solo es escribir y me muestran. Les voy a dar 2 minutos, jóvenes. Ya, muy bien. A ver. Natalie, dícteme la primera instrucción. Natalie, ¿está ahí? Sí, licenciado, un momento más, por favor. No, solo la primera instrucción dícteme para crear este nodo. No, enlace. Parece que no está poniendo atención, señorita. A ver. Luis Guarachi, dícteme la primera instrucción para crear este nodo. Sí, estoy realizando, ingeniero. Pero solo es una instrucción. Solo quiero que me dicten la primera línea para crear este nodo.
A ver. Freddy Mamani, dícteme la primera instrucción para crear este nodo. Está bien, Inge. Nodo X es igual a new nodo, abre y cierra paréntesis, punto y coma. Tan simple. A ver, gracias Freddy. A ver, Edwin Miranda, las instrucciones para crear este nodo. Está bien, ingeniero. Nodo Y es igual a new nodo, abre y cierra paréntesis, punto y coma. Perfecto. Para este nodo, dícteme Porco Iván. Nodo Z igual new nodo paréntesis punto y coma. Listo. Ya está. Entonces, ¿qué ha hecho esta instrucción? Ha creado el nodo X. ¿Qué ha hecho esta instrucción? Ha creado el nodo Y. ¿Qué ha hecho esta instrucción? Ha creado el nodo Z. Pero repito nuevamente, hasta el momento ha creado esos tres nodos. Bueno, en realidad ha creado esto. No sabemos dónde, ¿no? Ha creado el nodo X. Ha creado el nodo Y. Y ha creado el nodo Z. Eso ha creado en este momento. Ahora lo que vamos a hacer es darle, bueno, no recuerdo. ¿Cómo le doy el valor aquí de 9? Dícteme la instrucción, por favor. Sunagua. Para darle aquí el valor de 9. Se ha ido Sunagua. Modo, habrá que borrarla. Sánchez Erwin, ¿cuál sería la instrucción para darle aquí el valor de 9? X igual a 9 punto y coma. No. A ver. Porco Iván, ¿cuál sería la instrucción para darle aquí el valor de 9? Utilizar un string ingeniero. No, 9, 9, 9, nada de string, no hay nada de nada. Siempre debemos recordar esta estructura. Recuerden que es de ese tipo de datos son todos esos objetos. Y que esta estructura tiene dos datos. Entonces debemos saber si vamos a acceder a este campo o a este campo. Si quiero acceder aquí, darle 9, ¿cuál será la instrucción? Inge es x.info igual a 2. Aquí estamos. Para dar el valor aquí de 3, ¿cuál sería la instrucción? Y.info igual a 3. Para darle a este valor, ¿cuánto sería? Z.info igual a 2. ¿Perdón? Z.info igual a 2. Exacto. Para darle los valores es el campo info, recuerden. Ahora voy a hacer, ¿cuál sería la instrucción para esto? Para enlazar. Quiero enlazar X que se enlace a Y. ¿Cuál sería la instrucción? A ver. Miranda, Edwin. ¿Cuál sería la instrucción? X.enlace igual a Y. Exacto. Punto y coma. Y para hacer este proceso, ¿cuál sería? Y.enlace igual a Z. Como Z es el último,
Este tendría que apuntar a nulo. ¿Cuál sería la instrucción? Z.enlace igual a null. Nada más esto quería que hagan, ¿no? Esto ha generado así, lo he hecho así porque, bueno, no hay espacio. En realidad esto deberíamos graficar así, ¿no? En horizontal. Es lo mismo. Ahora sí se ha entendido. Voy a ir preguntando por uno, ¿no? ¿Se ha entendido? Bueno, Freddy has respondido bien. Guarachi, ¿se ha entendido ahora o no? Sí, ingeniero. Ya. Para ganar tiempo, ahora, bueno, en realidad esta parte es la más importante. A ver, ahora, otra vez. Para generar, otra vez me van a dictar, ahora no creo que ahora se queden callados. Quiero crear esta lista. Ya. Entonces ahora, nuevamente. ¿Cuál sería la instrucción? A ver, dícteme. Natalie, ahora dígame cuál sería la primera instrucción para crear este nodo. Mm, mm, M igual Nos hemos congelado. ¿Cuál sería la instrucción? Colque Miriam, ¿cuál sería la instrucción? Nodo M Nodo igual a new nodo new. No. Listo. paréntesis. Ya. A ver ahora, Ariel Cejas, ¿cuál sería la instrucción para crear este nodo? Nodo T igual a new nodo paréntesis y punto y coma. Ya. Para darle el valor de 7, ¿cuál sería la instrucción? Nuevamente, Ariel Erwin. X.info X. m.info disculpa. m.info igual a 7. Ya. Para dar el valor de 3. T.info igual a 3. Para enlazar M a P, ¿cuál sería la instrucción? M.enlace igual a P. Ya. Y para que P apunte a null, ¿cuál sería la instrucción? T.enlace igual a 0. Ya. Ahora sí, entonces yo creo que estamos tardando en esta parte porque es esencial. Yo creo que ya ha quedado claro por qué nos vamos a crear el nodo class, digo la clase nodo, y sobre todo esto, sepan qué es el campo info y qué es el campo enlace. Sus tipos analicen bien. Este es de tipo int y este es de tipo nodo. Por eso es que, fíjense, ¿de qué tipo es variable p? De tipo nodo. Por eso es que el campo enlace se toma prácticamente ese valor. ¿Qué tipo es 3? Es de tipo int. ¿Qué tipo de dato es info? De tipo int. Entonces analicen bien
los tipos, porque más adelante van a ser estos los errores comunes que cometen. Digamos, m.info toma el valor de p, digamos. ¿Cómo? Info es de tipo int y p es de tipo nodo, entonces no hay, ¿no? Entonces, pues, cometen esos errores. O digamos, p.enlace toma el valor de 8, digamos. Enlace, ¿qué tipo de dato es? Nodo. ¿Y 8 de qué tipo de dato es? Int. No puedo asimilar un nodo con un int. Entonces, repito nuevamente, por favor, jóvenes. Analicen bien este tipo de datos. Estos son importantes. Info siempre con int. Enlace siempre con de tipo nodo. Ya, ahora. Fíjense. Ahora vamos a usar lo que son los constructores, que tiene que ver con programación orientada a objetos. Y deben estar acá, pues, ¿no? En su examen tercer parcial puro programación orientada a objetos me han mostrado. ¿Qué es un constructor? Los constructores, recordemos, sirven para inicializar variables. Los constructores sirven para inicializar variables. Aquí en esta clase no hay ningún constructor. Cuando una clase no tiene constructor, simplemente a la hora de crear el new nodo, fíjense que aquí no mandamos nada. No se manda nada. Entonces aquí hemos creado dos nodos, no hemos mandado nada. ¿Por qué? Porque no hay, el constructor debería ser el mismo nombre. Debería haber ahí una nodo. Así. Ahí debería estar esto. Esto es un constructor. Pero como no hay, aquí a la hora de crear el objeto, simplemente son paréntesis, abierto y cerrado, y adentro no hay nada. Eso espero estén atendiendo. ¿Ya? Pero ahora vamos a crear un constructor. Aquí en nuestra clase vamos a crear el constructor. Nodo, inicio, fin. Entonces, la clase empieza aquí y termina ahí. Y estoy creando mi constructor. El constructor es el mismo nombre de la clase, idéntico. Es como si parecería una función, fíjense. Aquí va a recibir variables, parámetros, como si fuera una función. ¿Qué va a recibir? Vamos a recibir estos datos. ¿Qué tipo de dato es esto? Entonces es de tipo int. Entonces vamos a recibir un int y le vamos a llamar a esta variable x, digamos. Entonces, este x va a ser asignado a info. Info va a tomar el valor de x. Y el campo enlace va a ser igual a 1. Ya, entonces, tratemos de entender qué hace ese constructor. Si ahora hago correr yo este programa, me va a salir errores. Me va a decir, ojo, antes era aquí nada. No había problema, porque no teníamos constructor. Pero ahora tenemos constructor, me va a decir, ojo, aquí ya no tiene que ir nada. Aquí, cada vez que hagas new, me tienes que mandar un
entero. Me tienes que mandar un entero. Eso le dice. Repito nuevamente. Antes no pasaba nada, porque aquí era paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Pero ahora hay este constructor. Al haber un constructor, aquí me va a salir error. Me va a decir, tienes un constructor. Tu constructor me pide que me mandes un entero. Entonces, mándame aquí, por favor, un entero, me está diciendo. Entonces, hay que mandarle ese entero. Entonces, aquí ya no es vacío por el constructor. El constructor me obliga a que le mande un entero. En este caso, le voy a mandar el 7. Lo mismo para P. Me va a decir, ay, constructor, me tienes que mandar aquí un entero. Ya no es vacío, tengo constructor, me está diciendo. Y le voy a mandar entonces del ejemplo 3. Y le mando entonces 3. Para eso me sirve el constructor. Para mandarle ya directamente a la hora de hacer el new nodo los valores. Y ya no tenga que hacer estas instrucciones. Puedo hacer también si quiero, pero ya no es necesario. Fíjense, esta instrucción. Entonces, cuando dice nodo M, está creando un nodo M. Eso está haciendo ahorita esta instrucción. Está creando un nodo M, crea el nodo M, pero ya el valor 7 que le está mandando, aquí le estamos mandando 7, ¿a dónde va a ser asignado? Al campo info. Entonces, esto está haciendo 7. Y luego también está creando un un nodo P, y el campo que le está mandando ahora es 3. 3 se está asignando al campo info de P. Eso está haciendo. Por eso le he borrado los datos que había aquí, porque ya estoy creando con los valores 7 y 3. Gracias al constructor. Este es el constructor. Pero además hay otra instrucción, que es esto. Entonces, cuando crea M y dice new nodo, crea el nodo con el valor 7, dice su enlace va a ser igual a null. Y lo mismo para P. Cuando crea P con el valor 3 y su enlace va a ser null. Entonces ya estamos creando los enlaces a null. Ahorita esta instrucción, repito nuevamente, ¿qué ha hecho? Esto crea el nodo M con el valor 7 y su enlace a null. Esta instrucción, ¿qué hace? Crea el nodo P con el valor 3 y su enlace a null. Eso ha hecho ahorita estas dos instrucciones. Ya han creado los nodos con sus valores y ambos apuntando a null. ¿Por qué ambos apuntan a null? Porque aquí está diciendo el constructor. Cuando me cree, el info va a tomar el valor de X, 7 y 3 para P, y sus enlaces van a ser null. Cada que cree un nodo, entonces automáticamente apunta a null. ¿Qué nos faltaría? Simplemente enlazar. ¿Cuál tiene que enlazar? M a P. Entonces, M punto enlace va a ser igual a P. Entonces, de tantas líneas que tenía, ahora es reducido a 3 líneas para crear esta lista. Gracias al constructor. Entonces, esto ya no voy a tocar. Esta es una clase nodo con el campo info, enlace y su constructor, que recibe un entero que se asigna a info y el enlace apunta a null. A ver ahora entonces, ¿cuáles serían las instrucciones para crear esta lista enlazada? Ya haciendo uso del constructor.
Entonces ahora quiero crear esta lista. ¿Cuáles serían las instrucciones? A ver, entonces ahora, a ver, hasta que haya borrado. Dícteme la primera instrucción. Nos habíamos quedado en Petros ahora. Petros, ¿cuál sería la instrucción para crear este nodo? Nodo A igual a new. Nodo A paréntesis, paréntesis 3. Exacto. A ver ahora. Marcela. No está, ¿no? Dailer Muñoz. Dícteme cuál sería la instrucción para crear ese nodo. Nodo B igual a new nodo entre paréntesis 8.com. Perfecto. Nuevamente entonces, Petros, para crear este nodo, ¿cuál sería la instrucción? Nodo C igual new nodo paréntesis 9 punto y coma. Listo, ya hemos creado los 3 nodos. Ahora, ¿cuál sería para hacer este enlace? Dícteme, Ariel Erwin. A punto enlace igual a B. Perfecto. Miriam Colque, ¿cuál sería la instrucción para crear este enlace? B punto enlace igual a C. Listo, ya está, nada más. Esto ya no es necesario porque, repito nuevamente, cada vez que se crea un nodo, con cualquier valor, gracias a esta instrucción, automáticamente apunta a null. Quiere decir que esto ya está apuntando a null, ya no es necesario hacer C punto enlace igual a null. No, porque ya estaba por defecto. Hasta ahí, ¿se ha entendido, Miriam? Sí, ingeniero. Ya. Estamos yendo lentamente para que se entienda. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo siguiente vamos a hacer. Ya tenemos este programita que ha creado esta lista. Vamos a recorrer. Esto es una vez que ya hemos entendido cómo se crean los nodos, cómo se enlazan. El siguiente punto es entender bien cómo se recorre esa lista. Hay que entender cómo vamos a recorrer esta lista. Entonces, vamos a borrar y vamos a dibujar aquí la lista. Son 3 nodos. Que son estos A, B y C, así está. 3, 8, 9. Si quisiera mostrar ahora los datos de la lista, podría hacer esto. System.out.print. Mostraríamos primero de A. Su campo info. .info. Luego muestro de B. Haría system.out.print b.info. Y luego muestro de C. System.out.print c.info. Entonces en la pantalla
Me tendría que salir 3, 8, 9. Hasta aquí voy a probar. Vamos a hacer el programa en NetBeans. Estoy yendo muy lento, jóvenes. Espero se esté entendiendo para que no tengan problemas, porque de esto vamos a dar el examen final. Si quieren aprobar, tienen que entender bien esto. Me voy a NetBeans y lo primero que voy a hacer es crearme un nuevo proyecto, entrando a un nuevo tema. Bueno, creo un nuevo proyecto para organizar bien lo que estoy haciendo. Y hoy es, digamos, listas le pondré. Aquí voy a hacer mis programas de listas. Ah, no, perdón, canceles, ¿no? ¿Qué quería hacer? File, New Project, Java, aplicaciones Java. Siguiente, y decían aquí, no nombre, listas. Ya. Y finish. Me va a crear, aquí está. Me ha creado dentro de este paquete listas, me ha creado una clase. Puedo usar esta clase que se llama listas o puedo crearme mis propias clases. En este caso, ¿con cuántas clases voy a trabajar? Para empezar a ver listas, voy a trabajar con la clase nodo y con la clase prueba. Me voy a crear esas dos clases. New class, la clase nodo. Finish. Y new class, la clase prueba. Puede ser cualquier nombre esto, ¿no? Yo nomás estoy poniendo prueba. Finish. Entonces, fíjense que para un poco organizar, para que practiquen sus casos, porque a veces ni practican, creo, me he creado un nuevo proyecto para organizar mejor. Le he llamado listo. Pueden poner el nombre que ustedes quieran. Pero dentro de esto están estas dos clases. Nodo y prueba. No puedo crear esta clase en otro proyecto. Tienen que estar en el mismo proyecto. Entonces, ahora voy a ir a la clase nodo. Me fijo que estoy en la clase nodo. Clase nodo. Y hago esto, copio, tal como está. Y digo, ¿no? Entonces tiene dos variables esto, int, info, y de tipo nodo, enlace, dos variables. Tiene un constructor que recibe un int x. Recibe un entero x y el campo info toma el valor de ese x y el campo enlace toma el valor de nu. Nada más, ya está. Fíjense, esta clase es la misma que esta clase, solo que más limpiecita, ¿no? La otra tanto rayada está sucia. Y ahora voy a hacer la clase prueba, todo esto. Entonces vamos a hacer, ahora me voy a la clase prueba y hago aquí, obviamente aquí le falta, ¿no? El public static void main string AR. Y ahí voy a hacer ABC. Nodo A igual new nodo. Y le mando el valor de 389. 3. Hago lo mismo para B y para C. 3, 8 y 9. ¿Listo? Ya está. A, B, C. A, B, C. Ya está. Ahora A enlaza B. A punto. Enlace ya no sale. Va a ser igual a B. Y B punto enlace va a ser igual a C. Lo mismo hasta aquí. Ahora vamos a mostrar en pantalla, como habíamos dicho. System.out.print. De A punto su campo info. De B y de C.
B y C. Y hago correr. Y como les había dicho, me tiene que mostrar tres, 8, 9. Aquí está. 3, 8, 9 nos muestra. Obviamente apegado, ¿no? Habría que hacer con espacios, pero ya, les he demostrado. Así se hace. Entonces, hasta ahí, yo creo que ya sí se ha mostrado 3, 8, 9. Pero ahora lo que quiero es aprender a recorrer. ¿Qué tal si son 100? No voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 100, ¿no? Tendría que usar un mientras. Entonces, para recorrer vamos a usar un mientras. No se olviden eso, para recorrer voy a usar un mientras. Entonces, no voy a hacer esto. No voy a hacer esto. No voy a mostrar uno por uno. Voy a usar un mientras. Mientras que, voy a empezar a usar una variable, le voy a llamar P. O a veces, para que más o menos se den cuenta, voy a usar una variable aux. Entonces, aux voy a siempre empezar en el primer nodo. Entonces, antes del mientras, perdón, voy a usar, había dicho, una variable que va a ser aux. Aux va a empezar en el primer nodo. Entonces, aux, ¿qué tipo de dato va a ser? Va a ser de tipo nodo. Entonces, aux de tipo nodo que va a empezar donde en el primer nodo. ¿Cuál es el primer nodo? A, B o C. Entonces, ojo con esta nueva instrucción. Analícenlo bien. ¿Qué está haciendo esta nueva instrucción? Está creando una variable aux que es de tipo nodo que empieza en la variable A. Entonces, prácticamente estoy diciendo aux va a estar aquí, en el nodo A. Para que se entienda bien un poco más, ¿qué haría si digo nodo P toma el valor de C? Quiere decir que está creando una variable P que va a estar donde está C. Ojo, es esa instrucción. Bueno, en este caso solo necesitamos, a ver, para que vean, para ver si se ha entendido esta parte. ¿Cuál sería la instrucción si yo quisiera crear aquí una variable que se llame K, digamos? ¿Cuál sería esa instrucción? Dícteme, por favor, esa instrucción delgadillo. Inge, ¿podrías repetir? No escucho bien. Se ha ido delgadillo. A No, ver, se está cortando. entonces, Freddy, que estás más atento. ¿Cuál sería esa instrucción? Si yo quiero una variable K que esté en la variable B. Sería nodo K es igual a B. Perfecto. Perfecto. Entonces se ha entendido. Entonces, eso hace esta instrucción. Nodo aux crea una nueva variable de tipo nodo que empieza en la variable A. Pero lo que quiero ahora es esto, hacer. Que aux empiece en el primer nodo, luego vaya al segundo nodo, vaya al tercer nodo y llegue hasta que sea, no, por eso he puesto aquí, tiene que recorrer la variable. ¿Cuál variable? Aux.
Eso tengo que hacer. Tengo que recoger en algún momento aux, ya no estará aquí, vendrá aquí. Luego ya no estará ahí, irá aquí. Luego ya no estará ahí, llegará aquí. Eso quiero hacer, ese recorrido de aquí, aquí, aquí y aquí. Voy a hacer con un mientras. Entonces, la primera instrucción ha sido aux, empieza en A. Ahora tengo que recorrer con un mientras. Entonces voy a hacer mientras aux tiene que llegar este aux hasta aquí. ¿Hasta dónde? Hasta que sea null. Entonces, de ahí la instrucción mientras aux sea diferente de null. ¿Qué vamos a hacer en este mientras? Fíjense ahorita, ¿dónde está aux? En otras palabras, aux ahorita es null. No. Entonces, cuando preguntemos, ¿aux es diferente de null? Sí, aux es diferente de null. Quiere decir que va a entrar al mientras. ¿Qué vamos a hacer? System.out.print. Que muestre de aux su campo info. Aux está en este nodo. Su campo info, ¿cuál es? 3. Entonces nos va a mostrar 3. Ahora hay que recorrer este aux, que ya no esté aquí, que venga aquí. Entonces, ojo con esta instrucción. Aux, ahora que sea igual, así como dijimos aquí, aux es igual a A. Ahora aux va a ser igual a ¿qué? Lo correcto sería B, ¿no? Pero luego siempre va a ser, como está dentro de un mientras, igual a B, igual a B, igual a B, igual a B. Pero ¿cuál es B? Ojo con esta instrucción. Es el mismo A. Como tiene su enlace, aux. Aux.enlace. Entonces, ojo, ahorita aux está aquí. Y su enlace es este nodo. Cuando decimos aux, va a ser ahora al mismo aux, pero a su enlace. Esto estamos recorriendo. Ahí. Entonces ahora aux ya está en este nodo. Va a volver al mientras, va a decir aux es diferente de null. Sí, es diferente. Va a entrar y va a mostrar aux su campo info. Aux, su campo info es 8. 8. Y nos va a mostrar entonces el 8. Luego, ¿qué va a hacer? Este es el que, analicen bien. Ese es el que recorre. Aux va al mismo aux, pero a su enlace. Es decir, ahora aquí va a venir aux. Va a volver. Mientras aux es diferente de null, sí. Va a entrar. Va a mostrar en pantalla aux su campo info. 9. Luego hay que recorrer. ¿Con qué vamos a recorrer? Aux va a ser igual a aux a su enlace. Aux. Ha llegado hasta aquí. Ojo, ya está aquí aux. Ha llegado aquí aux. Va a preguntar, ¿aux es diferente de null? No. Ya no es diferente. Es igual a null. Y sale. Fin, salió. Entonces, como se había dicho, hemos recorrido aux. Con esta instrucción, este es el que recorre. ¿Y cuál es la condición para terminar el while? Cuando ya aux sea igual a null, va a preguntar, ¿aux es igual a null? No, y se va a salir. Entonces, estas instrucciones voy a aumentar al programita y vamos a ver qué nos muestra. Entonces, aquí ya no vamos a hacer, habíamos dicho, ya no vamos a hacer uno por uno, sino vamos a declarar un nodo aux, que va a empezar en A, y vamos a hacer un mientras
aux sea diferente de null. Vamos a mostrar system.out.print aux.info y luego aux va a ser igual a aux.enlace. Ya está, hemos aumentado eso. Para que no salga pegado más un espacio. A ver, hagamos coser. Aquí están las muestras. 3, 8 y 9. Ya no hemos mostrado por uno, hemos usado un mientras y una variable auxiliar que ha empezado en A y en cada momento hemos recorrido al siguiente enlace. Esta es la clave para que entiendan. Entonces este programita, analícenlo, aumenten más nodos, disminuyan, enlacen, jueguen con esto hasta el día, con este programita jueguen hasta el día viernes. Si no entienden bien este programa, el día viernes no van a entender más, no van a entender otras cosas. Con esto hemos terminado la clase, nos vemos el día viernes. Recomendación, analicen bien este programa. Hasta el viernes, jóvenes. Inge, Dígame. ¿no puede tomar la asistencia? Ya le he dicho que voy a ver la lista donde he escrito. Por eso bien. Ya, hasta el jueves, bien, jóvenes. Digo, hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge.